truenos y ver brillar el sol en su seno. Fue los lugares donde se reunían, y vimos que se empezaron a reunir en el templo y después en las casas. Después las sinagogas que eran convertidas, los judíos se transformaban en una iglesia, y así eventualmente con la llegada de los gentiles, las casas se hicieron también recintos para que se pudieran reunir. Otra cosa tal vez muy grande que cambió la iglesia de Cristo con el inicio de ella fue la idea de cambiar del día de reposo por la ley de Moisés al día que se llama el día del Señor, al día domingo. Eso vimos hace 2 domingos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar totalmente en otro cambio muy radical que se hace, tal vez es el cambio más sublime. La iglesia y el pueblo de Israel ya alababa a Dios con cantos. Eso es algo que ya hacía antes del establecimiento de la iglesia del Señor. La iglesia ya enseñaba, estaban acostumbrados a recibir la enseñanza en la sinagoga y a recibir la enseñanza de rabís y la enseñanza de profetas. No es algo radical que cambió, eso continuó aún con la llegada de la iglesia. La iglesia también, o el pueblo de Israel también ya estaba acostumbrado a ofrendar. Tal vez tenían muchas más ofrendas, como el diezmo en el Antiguo Testamento, y también las ofrendas para el templo y las ofrendas para los sacerdotes y otras cosas que se hacían. Ya estaban acostumbrados a hacer ello. Pero el punto más radical que cambia, hermanos, y una de las cosas más importantes que vemos es este punto y establecimiento por Jesús. Jesús mismo va a hacer un cambio radical en la idea de lo que sería para ellos la Pascua, para nosotros la Cena del Señor. Y este es el único mandamiento que miramos que Jesús cambia antes de morir. Se podría decir que es el punto de adoración más sublime, más importante por lo que requiere ello. No solamente tiene que ver con una adoración de fruto de labios o una adoración que tenga que ver con el entendimiento y con el espíritu, sino tiene que ver con una adoración no solamente individual, interna, externa y luego colectiva como iglesia. Por lo tanto, la idea de la cena del Señor, cuando la establece el Señor Jesús, es uno de los cambios radicales más importantes que suceden en el pueblo de Israel. Practicar ellos la Pascua una vez al año, y después de cambiar de practicar la Pascua una vez al año, empezar a hacer la cena del Señor cada domingo, fue algo muy radical que ocurrió en el primer siglo. Entonces estamos ahí precisamente en Mateo, y una de las cosas que quiero explicar brevemente es, primero me gustaría explicar, hermanos, cómo se practicaba la Pascua en el primer siglo, cómo la practicó Jesús, cómo llegó a celebrarse de esa manera. Y después miraremos cómo es que Jesús toma toda esa práctica de la celebración de la Pascua, cómo la empieza a aplicar en sí mismo y cómo cambia radicalmente el mandamiento de la Pascua. ¿Okay? Vamos a ver ahí primero en el libro de Mateo, donde se hizo la lectura, en el capítulo 26. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Vamos a ver qué es la Pascua. Levante la mano quien no sabe qué significa Pascua. Okay, lo voy a decir por los que no saben. ¿Okay? La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, y Pesaj significa pasarse de largo. Esto es, cuando fue la última plaga de Egipto, ¿se acuerdan ustedes de las plagas en Egipto, verdad? El río Nilo, las ranas, ¿verdad? Los piojos, etcétera, etcétera. Cuando las moscas, las úlceras, etcétera, etcétera. La última plaga es la muerte del primogénito, y no solamente el primogénito de los seres humanos, el primogénito de todos los animales. Lo que hace Jehová es que le ordena a Moisés que le diga al pueblo de Israel: para que tus primogénitos se salven, vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar un cordero que sea perfecto de 1 año, lo vas a sacrificar en la tarde de este día, y la sangre la pondrás sobre un lebrillo con un poco de
ramas de hisopo. Vas a colocar la sangre en el hisopo y lo vas a poner sobre los postes y sobre los carteles de las puertas. Y cuando venga el destructor, el ángel que va a matar a los primogénitos, en el momento que vea la sangre, el ángel se va a pasar de largo y no va a matar a los primogénitos de esa casa, ni a las personas, ni a los ángeles. Entonces, eso es lo que significa la palabra Pascua, Pesaj. ¿Okay? Ahora, fue un mandamiento que se le dio a los israelitas, al pueblo de Israel, en Egipto. ¿Okay? Fue un mandamiento que se le dio al pueblo de Israel en Egipto. Moisés se lo entregó. Se describe en Éxodo capítulo 11 y Éxodo capítulo 12. ¿Okay? Se describe la Pascua, cómo es que se va a celebrar la Pascua. ¿Okay? Dice ahí Éxodo 12, 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. La Pascua, que se celebra en el primer mes, declara el inicio del calendario lunar de los judíos. Aunque se celebra el día 14 de ese primer mes, ese mes es el principio de todos los meses. Es el primero. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Por eso los judíos celebran el inicio del año cuando se inicia el mes de Nisan, o también se le puede llamar el mes de Abib. ¿Okay? Es el primer mes de los 12 o 13 meses, dependiendo del año, que celebran los judíos. Versículo 3. Hablad a toda la congregación. La palabra congregación es Edaj de Caleo, que significa iglesia. Congregación es iglesia, convocación. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Así que empieza el mes, se le llama el mes, ¿de qué se le llama? Hermana Elia, ¿cómo se le llama este mes? Déjenla solita. El mes de Nisan. ¿Sabe que yo traje unos regalos? Ayer estuve en San Diego, pero no son de San Diego. Fuimos a Zacatecas y trajimos piedras de las minas del Edén, y como usted contestó, le vamos a regalar una rosa. ¿Qué le parece? Pero su esposo va a venir y se la va a dar para que no diga que yo se la di. ¿Okay? Y su esposo va a escoger el color. Hermano, no escoja el color. Escoja bien, que luego lo van a mandar de regreso. Recuerda que estamos en el estudio, no se trata de uno, ya se llevó otra. Entonces se le llamaba el mes de Nisan. Es un prendedor aquí para que se lo ponga con una piedra de las minas de Zacatecas. El mes de Nisan. ¿Qué era este mes? Era mes de inicio para los judíos. ¿Cómo se pronuncia la palabra Pascua en hebreo? Levanten la mano. Hermano Alberto. Pesaj. Muy bien. Pasa, hermano Alberto, para que te lo pongas tú. No, para que se lo regales a tu esposa. Okay. Muy bien. Okay. ¿Y qué significa la palabra Pesaj? Pasar de largo. Pasar de largo. Ahora, es interesante, hermanos, que se celebraba. ¿En qué día se iniciaba? Dice ahí, el día 10 vas a hacer lo siguiente: van a tomar un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. O sea, es un cordero por familia, pero si la familia es muy pequeña, van a compartir el cordero con el vecino inmediato, dice ahí, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, porque la palabra cordero significa un borrego pequeño. ¿Okay? Es un borrego pequeño. Dice, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Podría también tomarse también un chivo. La palabra chivo es un macho cabrío pequeño.
Entonces tenemos el macho cabrío, el borrego, y cuando están pequeños, al borrego se le llama cordero y al macho cabrío se le llama chivo. ¿Okay? Así es correctamente las palabras. El chivito, los chivos. ¿Okay? Resulta que les tengo que enseñar también español para... Qué bárbaro. Dice el versículo 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Tomas el cordero el día 10 y lo guardas hasta el día 14. ¿Cuántos días pasan? 4. ¿Okay? Domingo, lunes, martes, miércoles. Para que el día de jueves sea sacrificado el cordero. Por eso Jesús fue sacrificado el jueves para el día viernes fue muerto. ¿Okay? Y dice así la palabra de Dios. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida de agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua ¿de quién? De Jehová. Pues yo pasaré aquella noche de la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hicimos una grabación del seminario de Éxodo en Ensenada hace un mes, todavía no sale en YouTube, pero ahí hablo de las plagas y lo que cada plaga significa. Cada plaga significa un dios de los egipcios, como la primera plaga, que es el río Nilo que se transforma en sangre, es el dios del agua, porque ellos creían que el río Nilo era un dios, ¿verdad? Como la segunda plaga, que tiene que ver con las ranas, es el dios Ajer, o como la tercera rana, y así sucesivamente, ¿okay? Entonces la última plaga es en contra de los dioses de egipcios. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, lo cual es Pesaj. Pasaré de vosotros. Pesaj. Eso es la Pascua. ¿Okay? Dice ahí en el versículo 13, dice: y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hieran en la tierra ¿qué? De Egipto. Ahora, esto es lo que Dios mandó al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esto es lo que inicia los años. Exactamente qué día se inmolaba a el cordero. El 14, ¿de qué mes? Del mes de Nisan. No lo puedo creer. Que contestaste bien, no lo puedo creer. Escoge una flor para tu mujer. No te tardes, que hay clase. Ya la agarraste. Entonces, el día 14 del mes de Nisan es cuando se celebraba esta Pascua. Ese fue un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de ¿quién? De Moisés. El pueblo de Israel guardó la Pascua desde ese día hasta el tiempo del Señor Jesús. Y lo tenían que hacer una vez al año, en el mes de Nisan. Se iniciaba la separación del cordero el día 10, y el día 14, entre las 2 tardes, se mataba o inmolaba el cordero, se lo comían todo. Si quedaba parte del cordero, se quemaba el próximo día. ¿Okay? Esto es la Pascua que celebraba el pueblo ¿qué? De Israel. Ahora, cuando viene la parte del tiempo de Jesús, han pasado aproximadamente 1345 años. ¿Ok? Y cada año el pueblo de Israel celebró la Pascua, que era la primera fiesta de las 7 fiestas judías de la sección ceremonial. Hermana Sainz, ¿cuál era la primera fiesta? La Pascua. ¿Cuál era la segunda fiesta? Los panes sin levadura. Muy bien, hermano. ¿Cuál era la tercera fiesta? Las primicias. Muy bien, hermano. ¿Cuál era la cuarta fiesta?
Las semanas, perfecto. ¿Cuál era la quinta fiesta? Las trompetas, muy buen trabajo. ¿Y cuál era la sexta fiesta? El día de expiación, perfecto. ¿Y cuál era la séptima fiesta? No se metan, los tabernáculos. Muy bien, exactamente. Son las 7 fiestas judías, ¿ok? Entonces, pero cada año se celebraba. La Pascua da inicio y la Pascua es muy especial, ¿ok? Ahora, cuando fue la cautividad de Israel para Babilonia y para Asiria, en el 7º y 6º siglo antes de Cristo, van a hacer lo que se le va a conocer la ley oral. Ya hemos visto esto, hermanos, en la serie, ¿ok? Pero lo estoy recordando porque sé que muchos lo van a hablar. La ley oral. ¿Por qué esa es la ley oral? Porque como quemaron muchos de los rollos de la ley, los judíos se aprendieron de memoria la ley y la traspasaron a sus hijos, a lo cual se le llamó la ley ¿qué? Oral, la ley oral, ¿ok? Que son los primeros 5 libros de la Biblia. Número 1, Génesis, Éxodo, Levítico y en hebreo, ¿ok? ¿Listos? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, ¿ok? En hebreo son los primeros 5 libros que se conocen como los libros de ¿qué? De la ley de ¿quién? De Moisés. Ahora, cuando se traslada esta ley oral se le llama la ley oral, que en hebreo se le va a conocer como el Mishnah. ¿Cómo se le va a conocer, hermanos? Es la ley que el traslado de los 5 libros en forma oral de padres a hijos, ¿ok? Ahora, ¿dónde se encuentra cómo se tenía que celebrar la Pascua? En el libro de Éxodo y en el libro Números se ve claramente cómo se tiene que celebrar la Pascua. Hermano González, entonces como se tiene que celebrar la Pascua durante esos días, está plasmado ahí, pero como perdieron esa parte, empezaron a añadir cómo se tenía que celebrar la Pascua, qué se come primero, qué se hace primero, qué se añade primero. Por ejemplo, se tiene que utilizar, ¿qué más? Cordero, ¿qué más? Hierbas amargas, ¿qué más? Salsa, ¿qué más? Libación, ¿qué más? Oblación, ¿qué más? Está bien confusión. Tampoco no, porque la pregunta es, ¿qué es libación? A ver. ¿Ah? ¿Con qué fruto? ¿Ah? A ver, pónganse de acuerdo. 7 frutos con que Dios bendijo a Israel. ¿Listos? La uva, el trigo, la cebada, el olivo, los higos. Síganle. Granada, muy bien. Y los dátiles, muy buen trabajo. Voy a leer una flor, ya no puedo dar. Okay. 7 frutos como 7 fiestas, así es como se preparó el pueblo de Israel. Entonces, pero luego, hermanos, cuando vienen unos meses, van a hacer lo que se conoce como la gran sinagoga, aproximadamente en el siglo V, siglo IV antes de Cristo. Y ellos van a hacer lo que se conoce como la interpretación de la ley oral. Esto es, si la palabra de Dios dice que vamos a celebrar la Pascua, queremos preguntarnos exactamente cuándo lo matamos, entre estas 2 tardes. ¿Qué utilizamos para hacer los hornos? ¿Qué utilizamos para quemar las cosas? ¿Qué utilizamos? Luego, ¿qué procedimientos usamos durante la celebración de la cena de la Pascua? A lo cual se le va a llamar, hermanos, correctamente una liturgia. ¿Okay? Que es el orden en que las cosas se van a llevar, ¿qué? A cabo. Pero como no lo tenía bien escrito, la gran sinagoga decide cómo interpretarlo y cómo colocarlo. A esta gran sinagoga, ellos lo que hacen es que escriben la interpretación de la ley oral. Y a eso se le va a llamar el Talmud.
El Talmud es la interpretación de la ley oral. La ley oral es la ley en forma oral de los 5 libros de la ley de Moisés. ¿Ok? La ley son los 5 libros de la ley de Moisés. Levante la mano, ¿quién me siguió, hermanos? Hermana Lola, ¿usted sabe dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la iglesia, muy bien, hermanos, con la iglesia. ¿Ok? Dice la mano, no sé de qué estás hablando. ¿Ok? Así que, ¿cómo se le llama la interpretación, hermana Luz? ¿Sí? Talmud, muy bien. ¿Y cómo se le llama a la ley oral? No vaya, véame. ¿A la ley oral? No se metan, no se metan. Se le olvidó. Ya le iba a dar una norma. Se le olvidó. Mishnah. ¿Ok? Ahora, el Talmud va a decir, hermanos, cómo se celebra la Pascua paso por paso, paso por paso, paso por paso. Las liturgias en la manera en que se tiene que celebrar la Pascua. Para ti, para mí es sencillo. Pero para los judíos del primer siglo, hermanos, tiene que haber un orden, un formato. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, ¿cuánto va a comer de carne del cordero cada miembro de la familia? ¿Cuánto come para decir que celebró la Pascua? Y el Talmud dice que lo mínimo que puede comer cada hombre es el tamaño de su propio pulgar de carne de un cordero. Entonces, cuando tienes una familia de 20 o de 30 y se mete un cordero, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen que asegurarse que cada persona coma mínimamente un pedazo de carne de cordero que sea mayor que su propio pulgar. Levanta la mano, ¿quién sabía eso? Entonces lo estoy enseñando. ¿Ok? ¿Sí me entendieron, hermanos? Y esto lo decía ¿quiénes? ¿Dónde estaba escrito? ¿Y el Talmud salió de dónde? ¿Y el Mishnah salió de dónde? De la ley. ¿La ley qué son? Los 5 libros del Antiguo Testamento. Va, una vez más, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, en hebreo. ¿Listos? Ahí va, pongan atención, ¿ok? Bereshit. Pues, escríbelo, hermana, porque no luego se les olvida. Bereshit, despierta semana, ahí escríbelo también usted. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. ¿Ok? Va de nuevo. ¿Ok? Porque es clase. Escríbelo ahorita, por favor. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Hermana Lore, no está haciendo nada. Escríbelo. ¿Ok? Listo. ¿Ya te dio la flor al hermano? Oh, ¿se la va a dar a alguien más? Ok. Listo. Ahí va. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. ¿Ok? ¿Listos? Una flor para la que me lo digas en ver sus notas. No lo. Va a tratar Osvaldo. Va a tratar Osvaldo. Va a tratar. ¿Listo, Osvaldo? Va. Bereshit. Shemot. No, Vaikra. Vaikra. No. Ya casi. No me la puedo romper la flor. Ya casi. ¿Se la damos? No, dicen que no. Dicen que no. A ver, ¿quién más, hermanos? A ver, vamos a ver. ¿Quién más? Hermana Sainz. Así como me dijo las fiestas también. ¿Ok? A ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver. ¿Quién más? Hermano Ranulfo, va. Bereshit. Shemot. Vaikra, Bamidbar, Devarim. No lo puedo creer, hermano. A ver, hermano, ¿son dos, la blanca o la verde? La blanca. Hermano, ¿se la puede llevar, hermano? Enrique, ahorita te voy a preguntar a ti a ver si te la okay. Listo, entonces, esos son los libros del Antiguo Testamento. Lo que es el Pentateuco, la ley, de ahí el Mishnah es la ley oral y el Talmud. El Talmud es la interpretación del Mishnah, el Mishnah es la ley oral de la ley son los 5 libros que acabamos de ver. Y entonces cada uno va a detallar cómo se va a celebrar la Pascua. Por ejemplo, en Jerusalén, imagínate y visualiza Jerusalén, hermanos. Jerusalén hermosa, la Jerusalén, ¿ok? Con su monte de Sion.
el pueblo de Israel tenía que venir a 3 fiestas judías hacia Jerusalén, las que había mandado según el libro de Levíticos capítulo 23, las cuales son, listos, panes sin levadura, la fiesta de las semanas y los tabernáculos. Son 3 fiestas que tiene que ir todo varón a Israel, ¿ok? Y en estas 3 fiestas iban y se reunían todos los varones judíos con todas sus se reunían. Pero como tenían que llegar para los panes de la fiesta sin levadura, esa fiesta se celebra del 15 al 22 del mes de Nisan, y la fiesta de la Pascua se celebra el 14. Así que los que llegaban para la fiesta de los panes sin levadura tenían que llegar también para la fiesta de la Pascua, porque tenían que caminar mucho tiempo, entonces ya llegaban para la Pascua. Cuando la celebraba la Pascua, se preparaban hornos por toda Jerusalén para que todos pudieran matar corderos según el número de las familias. Y cuando hacían esto, hermanos, entonces se sentaban con todos los hijos, el patriarca, el padre de familia o el que dirigía esa familia se sentaba con sus hijos. Y durante esas 2 tardes se celebraba la Pascua, hacer memoria de cómo Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y cómo es que pusieron la sangre del cordero. ¿Y qué hacían? Se ponía sobre la mesa y el Talmud indicaba qué tenían que hacer. Primero, se tenían que colocar 4 copas. ¿Cuántas copas, vamos? 4 copas. Imagínense ustedes hospedar a toda la gente que venía fuera de Galilea, de Judea, de Sidón, de Jope, de Gaza, toda la gente que venía. Bueno, la costumbre era, según el Talmud, que se ponía una toalla teñida de rojo y la casa que tuviera esa toalla tenía hospedaje o cuartos disponibles para el hospedaje de los judíos que venían a celebrar la Pascua a este lugar. Así que se veía una gran unidad entre los judíos. Cuando se celebraba esto, hermanos, y se colocaba todo, se hacía sabor de las 4 copas, ¿ok? Se colocan 4 copas. Ahora, yo voy a decir la palabra ceder. 1, 2, 3. Ceder. ¿Qué es ceder? Ceder es uno de los 6 tomos del Talmud, que es la interpretación del Mishnah, que es la ley oral de el Torah o la ley de Moisés, que son los 5 libros del Antiguo Testamento. Esto es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, o en hebreo, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. ¿Qué significa? Bereshit, inicio; Shemot, nombres; Vaikra, en la dirección hacia el sacerdote, ¿ok? Bamidbar, en el desierto; Devarim, repetir las palabras o la ley de Moisés por segunda vez, ¿ok? Entonces, lo que se hacía era que se ponían 4 copas importantes en la mesa. Se ponían 4 copas en la mesa, se ponían panes sin levadura en la mesa, se hacía una salsa especial en la mesa, se ponían hierbas amargas en la mesa, se ponía el cordero para hacer memoria, ya asado al fuego. Levanten la mano, ¿quién me entendió? ¿Están todos conmigo todavía? ¿Mucha información? No, no es mucha. Okay. El Seder es uno de los 6 tomos del Talmud, porque el Talmud se separa en 6 tomos. Y el Seder indica la liturgia, que es la manera y el orden en que se van a llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, se coloca también libación, que es una ofrenda del fruto de la tierra de Israel. Okay, en este caso, la libación iba a ser una ofrenda del fruto de la uva. Y se iban a poner 1, 2, 3, 4 copas. Levanten la mano, que todavía me siguen, hermanos. ¿Todavía están conmigo? Okay. A ver, díganme, ¿qué más se ponía aparte de las 4 copas? A ver, Rebeca. ¿Ah? La salsa. ¿Y de qué estaba hecha? Ah, no lo hemos visto. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Okay. La salsa se le va a llamar a la salsa el jaroset. Jaroset.
¿Okay? Así se le va a llamar a la salsa. ¿Okay? La salsa es una mezcla de dulce de nueces y también de ¿qué? De vinos. ¿Okay? Esa es la salsa. Ahora, había otra salsa que también se preparaba. El jaroset, estaba e incluía no solamente las nueces, pero incluía las uvas, el trigo, los higos, los olivos, la granada, las almendras y el chabacano. ¿Okay? Y se hacía mezclada con una planta de malva. ¿Y qué es la planta de malva? De donde se hacen los bombones o los malvadiscos. Se llama malva. ¿Okay? ¿Y qué más se ponía? Achicoria y rábanos. Y entonces cuando tú mezclabas todo esto, el jaroset, que era la salsa, sabía totalmente amarga y totalmente dulce. Era agridulce. Como cuando dicen aquí, what kind of sauce do you want for your chicken McNuggets? Oh, I like sweet and what? Sour. Es agridulce. O sea, es amarga, pero también te va a endulzar la boca. ¿Y por qué se hacía de esa manera? Porque cuando se celebraba la Pascua, lo que se estaba celebrando era la salida de la tierra de Egipto, lo cual era la salida de la tierra y de la casa de servidumbre, la salida en que los israelitas sufrieron por muchos años la amargura de la esclavitud. Levanta la mano, ¿quién todavía me está siguiendo? Okay. Entonces, se ponían 4 copas y lo que se celebraba era lo siguiente. ¿Okay? Las 4 copas. ¿Listos, hermanos? Lo que se celebraba era lo siguiente. ¿Okay? Primero, la primera copa, te voy a sacar, te sacaré. La segunda copa, te bendeciré. La tercera copa, te redimiré. Y la cuarta copa, te llevaré conmigo. ¿Okay? Y entonces cuando los judíos celebraban la Pascua, tenían esta salsa que se llama ¿cómo? Jaroset. ¿Ok? Díganme un ingrediente que tenían. ¿Ah? Nueces. ¿Qué más? Uvas. Almendras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Vino, sí, sí, muy bien. ¿Qué más? Rábanos. ¿Cómo sabe el rábano? ¿Para qué el mexicano come el rábano? No, no para que esté bueno. El mexicano come el rábano, hermanos, para que se le quite lo picoso. ¿Okay? Hace un choque con lo que pica, el ingrediente. Entonces, también puedes tomar leche, pero eso es un problema. Entonces, el jaroset era la salsa. Ahora, los judíos no solamente iban a enseñar en forma auditiva, sino en forma visual y también a través del sabor. Son las 4 copas. Te sacaré, te bendeciré, te redimiré y te llevaré conmigo. ¿Ok? A ver, de memoria, hermana Mireia. Paco, haz de cuenta que está haciendo aire acondicionado, ándale. No, en orden, es como que ya te saqué ese hotel. Ah, muy bien. ¿Ya? ¿Se merece la rosa, Paco? No? Sí. Pásale, no lo puedes creer. Mira, hasta combina con tu corbata. Mira. Se la pones y dile, te conseguí esto de mi tierra, de Zacatecas. De la tierra donde nací, de cerca de Fresnillo. ¿San Luis Potosí? Fresnillo, allá por donde el Chapo se ocultó con el. Entonces, eso es muy importante en cuanto a esta parte. ¿Okay? 4 copas. Cuando Jesús celebra la Pascua, Jesús la celebra de esa manera,
como estaba en el Talmud. Por eso, en la Escritura, dice, por ejemplo, uno de los evangelios, y tomó la copa, y luego come, y luego tomó otra vez la copa, y dices, ¿fue la misma copa, o fue la segunda copa, o fue la tercera copa, o fue la cuarta copa? ¿Cuál fue de las copas que tomó? No sabríamos que son más de una copa, a menos que sepamos el Talmud. Y por eso, tristemente, dentro del mundo religioso, muchos debaten que tiene que ser una copa, porque ignoran la cultura judía. Que aun cuando Jesús celebró la cena del Señor y la instituye, hay más de una copa. Por ejemplo, a la cuarta copa también se le ha de llamar la copa de Elías. Y a la tercera copa se le va a llamar la copa de bendición. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok, ahora veamos cómo se celebraba. No solamente era un orden, hermanos, de las cestas, pero celebraba. Fíjense que los judíos, cuando celebraban esto, hermanos, lo primero que hacen es que ve al patriarca en el centro de la mesa. Ahora, lo que estamos viendo aquí es lo que se le llama un triclinio. ¿Cómo se le llama? Triclinio, que eran unas mesas populares en los tiempos de los romanos, donde la gente, hermanos, se tendía como a acostar para comer. Todavía se celebra esto y se hace así en el Medio Oriente en algunos lugares. ¿Okay? En el triclinio, la parte principal, o donde se sienta, la parte principal es ahí. ¿Okay? Por eso se entiende que Jesús se sentó ahí. El que les está sirviendo la cena se pone por aquí adentro y les coloca todo lo que necesita. ¿Okay? Ahora, ¿quién estaba al lado de Jesús? Juan. ¿Quién estaba al otro lado? Judas. ¿Quién estaba a la izquierda? Pedro. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Juan se recostó y Judas metió la mano en el ¿qué, hermanos? En el plato. Solamente lo puede hacer si está al lado de Jesús. De otra manera no es como que Pedro, a ver, pásame, no alcanza. ¿Okay? Y es el concepto que tenemos que entender. Se sentaba en la cabeza del hogar, el patriarca en el centro, y el patriarca va a dirigir la Pascua, les va a explicar a todos: así nos sacó Jehová de los ejércitos de la tierra de servidumbre, de la tierra de Egipto. ¿Ok? Y cuando hace eso, la primera copa, primero menciona la parte de te sacaré, que fue una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Los voy a sacar de la tierra de Egipto. Y los judíos, cuando celebraban la Pascua cada año por 1347 años y aproximadamente 1377 años, cuando Jesús está celebrando la Pascua, ¿qué está pasando? Se repite esto cada año, porque cada año celebraron, ¿qué, hermanos? Salvo cuando estuvieron en cautividad en Babilonia y en Asiria. Por eso dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 17. Lucas 22, versículo 17 dice así. Dice, Lucas 22, verso 17. Primero, ¿dónde se celebra la Pascua? La Pascua se celebra en lo que se llega a conocer como el aposento alto. ¿Dónde está la Pascua? ¿Dónde es donde está esa área del aposento alto? Está en el barrio de los Esenios. ¿En el barrio de quién, hermanos? Esenios. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia lo dice. No dice en el barrio de los Esenios, pero dice lo siguiente: en la cultura judía es indigno que el hombre ande sacando agua del pozo. Eso lo hace la mujer, a menos que seas esenio, porque los esenios creían que la mujer corrompía la vida del hombre. ¿Amén, hermanos? Eso es lo que creían ellos, ¿ok? Hermano Juan dice, amén, hermano, ¿cómo sabes? ¿Me conoces o qué? Entonces, dice la Escritura que Jesús le dice a sus discípulos: vayan, y habrá un hombre que lleva un ¿qué? Cántaro. Si un hombre lleva un cántaro, solamente es porque es en el barrio de los esenios, donde no hay mujeres, solamente ellos. Él os dirá dónde voy a celebrar. Dice, ¿cuánto tiempo he deseado comer esta ¿qué? Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua que celebró Jesús es la transición de una celebración anual
a lo que vendría a ser el mandamiento de una celebración semanal. ¿Ok? Y después de esto dice aquí, capítulo 22, versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús ya está profetizando ello. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 28, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué? Jesús era nuestra Pascua, es nuestra Pascua. ¿Ok? Y dice así, versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino, ¿qué? De Dios. Esto ya lo vimos. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús está profetizando que esto no va a volver a suceder. Dice: porque os digo que no la comeré más. O sea, ¿cómo es que Jesús la comió el primer domingo de la iglesia, del inicio de la iglesia? Porque la iglesia, convocación, edad, jaleo, eclesia, es el cuerpo de Jesús. Si miembros de la iglesia comen del pan sin levadura, es como si Jesús estuviera comiendo del pan sin levadura. Y por eso dice aquí la escritura: no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es cuando lo iba a volver a comer. Él está entre nosotros. Donde hay dos, no está aquí, hermanos. Cristo Jesús. Versículo 17 dice: y habiendo tomado, ¿qué, hermanos? La copa. Ahí está la primera copa. Ahí está la primera copa. Es más, lo voy a leer aquí para que vean la distinción. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó, ¿qué, hermanos? La copa. Ya no es la misma copa, ya es otra de las copas, porque el proceso, la liturgia de la Pascua judía era: primero se toma la primera copa, luego se toma la segunda copa, luego se toma la tercera copa y luego se toma la última copa. Y cuando tomas la primera copa, vas a decir: te sacaré. Y entonces los niños que estaban presentes hacían una pregunta. Los niños preguntaban 4 cosas durante el transcurso de la Pascua. Y la primera cosa que preguntaban era: ¿por qué esta noche es diferente que otras en cuanto al pan sin levadura? Y el patriarca, quien dirigía la Pascua, dice: porque ellos no pudieron esperar a que se inflara el pan. Fíjate cómo Jesús, hermanos, hace lo siguiente, ¿ok? Cada año ellos preguntan: ¿por qué el pan sin levadura? Jesús cambia radicalmente la interpretación del Talmud, radicalmente el Mishnah, y Jesús ahora dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es ¿qué? Todos se quedan: espérame tantito, esto ya es distinto. Esto no lo hacemos normalmente nosotros. ¿Cómo que esto es mi cuerpo? No. Sigue la liturgia, sigue el orden, como está en el Talmud. Jesús dice: no, habéis oído, como había dicho esto es mi cuerpo. Y todos quedan como atónitos. ¿Qué pasó? Esto ya es algo diferente. Esta Pascua no se está celebrando igual que ¿qué? Que las otras Pascuas. Segunda pregunta: porque las otras noches tomamos toda clase de hierbas, pero esta noche es amarga. Porque ¿qué hacíamos? Cuando se tomaba el pan, también le decía el patriarca a los niños: tomen un poco de hierba. Y agarraban la hierba. ¿Hierbas qué, hermanos? Amargas. ¿Y la ponían en qué? ¿Que se llama cómo? No, jarosed, hermanos, ¿ok? Por favor. Entonces la metían ahí, hermanos, y entonces tienes una hierba amarga con una salsa agridulce, y la comían. Y al probarla, los niños, ¿qué hacían? Decía: pues así sufrieron nuestros padres en el desierto y en Israel y en Egipto. Así como les sabe la amargura, fueron amargos sus años. Eso lo hacían cada año. Y luego la próxima pregunta era: ¿por qué esta noche remojamos nuestras verduras 2 veces y las otras ni una sola? Double dipping, para que me entiendan en inglés. ¿Por qué? Dice: porque primero se hace en agua salada
que es el reemplazo de las lágrimas por gratitud. O sea, tienen así, tienen agua salada, tienen la roseta, tienen la hierba salada, tienen el pan de levadura, tienen las copas, tienen el cordero. Eso es cada casa. Pero Jesús, en el barrio de los Esenios, en el aposento de Tomás, empieza a cambiar todo el mandamiento. Y le empieza a dar significado neotestamentario a la Pascua antigua. ¿Ok? Y primero la mezclaban en agua, la probaban agua salada. A ver, ¿quién ha llorado? Levántala, ¿quién ha llorado? Pero hay unos que son más chillones que otros, ¿vale? Entonces, cuando lloras, hermanos, a veces lloras y hasta así bien dramático, ¿eh? Pues a veces sí se tiene que, ¿verdad? Pero a veces es por drama. A veces hasta dejas que te caigan las lágrimas en los labios, ¿a poco no? O sea, en vez de limpiarte y la pruebas, bien dramático, y luego dices, ay, me bebí mis propias lágrimas. Ahora, ¿verdad que saben medio raras las lágrimas? Y luego si vienen con lagañas, pues ya de olvidarte. Pero esa, dice Jesús, decían los judíos, es el reemplazo. Son las lágrimas, pero por gratitud. Y luego el segundo dipping, meterlo otra vez en la mezcla, nueces, vino y la otra, era, ahora endulzamos la amargura y el sufrimiento para que disminuya el dolor. O sea que todos los niños lo hacían, y luego síguele probando, y así fue Dios endulzando nuestra amargura. ¿Saben cómo sabe lo dulce de las nueces? Y, sí, sí sabe rico. Bueno, así Dios lo sabe, el chabacano, así Dios lo puso. Porque los niños no entienden. Y nosotros tenemos que entender que debemos de enseñarles a ellos constantemente. Y luego la próxima pregunta era, ¿por qué esta noche nos reclinamos sobre una almohada? Porque dice el patriarca, porque solo los que se reclinan sobre una almohada son libres. Porque el que no es libre no tiene ni almohada donde recostar su cabeza. Entonces, durante la Pascua se preguntaban estas preguntas, pero durante esas preguntas se iba explicando las copas. Y yo quiero que vean, por ejemplo, la segunda copa es te bendeciré, ¿ok? Después de las copas se servían los vegetales. A pesar de ello, el cordero estaba a la mesa, pero no se necesitaba comer más de un pedazo del mismo tamaño de un olivo o del dedo pulgar, según la tradición de los ancianos. O sea, la tradición de los ancianos, que la menciona Marcos capítulo 7, versículo 1 al 5, es lo que le llamamos el Talmud, que es la interpretación de ¿qué, hermano? Del Mishnah, que es la ley oral del Torah, de la ley, ¿ok? Ahora, esto, hermanos, estaba especificado cómo se tenía que llevar a cabo. Por eso cuando Jesús toma el pan, nuevamente uno de la cabeza tomaba el pan y decía lo siguiente, ¿ok? Este es el pan de la aflicción, cualquiera que tenga hambre venga a comer de él. Es lo que decía el patriarca judío. Tomaba el pan, este es el pan de la aflicción, cualquiera que tenga hambre venga a comer de él. Y lo que hace Jesús es, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Entonces quedan como, espérame tantito, o sea, ¿ya me estás cambiando la Pascua o qué? Sí, totalmente. Este es mi cuerpo, este es el pan de la aflicción, pero este es mi cuerpo. Porque yo soy el pan que descendió del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres. Yo soy el maná que descendió del cielo. Y entonces empieza a aplicar a sí mismo Jesucristo totalmente, ¿qué? La Pascua. Por eso se entiende que Jesús haya tomado el pan. Así que cuando tú le explicas a alguien en forma bíblica y correcta y en forma cultural, ¿por qué tiene Jesucristo el pan? Porque nosotros pensamos en nuestra mente, hermanos, por no conocer cultura, decimos, cuando Jesús celebró la Pascua, nada más había pan y había una copa de vino. No. Fíjate cómo no comprendemos. Había 4 copas. Échenle. Cordero. Había, no que era. Había. Cordero, ¿qué más? Hierbas amargas, ¿qué más? Salsas. Jaroset. Ya no tengo problema. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más?
Agua salada, ¿qué más? Cordero. ¿Y el cordero cómo se asaba? Al fuego. ¿Okay? Todo esto había en la Pascua. Esta es la Pascua que celebraban ellos. ¿Okay? Y la primera copa es ¿qué? La segunda copa es ¿qué? Te bendeciré. Por eso cuando Jesucristo, hermanos, toma la primera copa, habla de este detalle: cómo he deseado, versículo 7, y tomando la copa dio gracias, ¿verdad? Y la repartió. Y luego, ¿qué pasa? Toma el pan, versículo 20, y luego, ¿qué pasa? De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo. Y esa copa, hermanos, esa copa que toma ya es la tercera copa, a la cual se le va a llamar la copa de bendición, o la de te redimiré. Por eso cuando Pablo está hablándole a los hermanos en Corinto, les escribe una carta, les dice en primera carta de Corintios capítulo 10, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de ¿quién? De Cristo. A esa copa se le llamaba la copa de bendición. Y Pablo hace referencia de ella. Ahora, es interesante mirar este cambio en el caso de la tercera copa, ¿verdad? En el relato de Marcos se ve también así. En el relato de Lucas 22, hay 22, 29, todavía dice 22, 29, dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y ya sabemos cuál es el reino. Para que comáis y para que bebáis. ¿Ok? Ya sabemos cómo es el reino. Pero regresemos al versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cómo se le llamaba a la tercera copa? Te redimiré. ¿Qué significa redimir? Pagar el precio por la libertad. Entonces Jesucristo dice: este es el nuevo pacto. ¿Cuál era el precio de la libertad? Este es el nuevo pacto. ¿En su qué, vamos? En su sangre. Esa sangre era, en el Antiguo Testamento, la sangre de los dinteles. ¿Ya lo están relacionando así? Y él tiene que decir: este es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Por qué? Porque la derramaban. ¿Pero en qué se está derramando? Jesucristo iba a derramar su propia ¿qué? Sangre. Y hasta aquí, después de ello, se daba la última copa, que se llamaba la copa también de Elías. ¿Por qué? Porque la copa de Elías decía: yo voy a regresar y los voy a llevar ¿con qué? Conmigo. ¿Quieren ver lo más hermoso, hermanos? ¿Sabes qué hace Jesús, hermanos? Jesús dice lo siguiente. Dice: ¿creéis en mí? Cree también en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas ¿qué? ¿verdad? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué, hermanos? Y vendré otra vez. A ver, ¿y qué dice? ¿Y os llevaré qué? Ahí está, la cuarta copa. ¿Okay? Ahí lo voy a dejar porque ya se me van a marear con tanta información. Preguntas. ¿Quién me entendió? Levanta. Tony. Así como los judíos tenían su Mishnah y su Talmud, se puede decir que los cristianos podemos hacer nuestro Mishnah y nuestro Talmud también, con referencia a algunas interpretaciones claras cuando se refiere, por ejemplo, ya ves que muchos toman, por ejemplo, literalmente en el pan, en el que se debe usar, en tortillas así, ¿se podría o no? No se podría ya, porque la escritura nos aclara en Apocalipsis de Dios que no lo podemos añadir ni quitar. Podríamos hacer un comentario para explicarlo, pero no podemos ponerlo como una ley, como algo que supera la propia palabra de Dios. Porque ya ves que era para detallar los mandamientos. Totalmente. Una de las preguntas que nos dicen, por ejemplo, es: cuando nos reunimos como iglesia,
¿Qué es primero? Para nosotros aquí ya tenemos más o menos un orden, pero ¿qué es primero? O sea, ¿será malo primero hacer la ofrenda o será malo primero? Y ahí es donde empieza a haber varios debates. Eso es lo que me refiero. La iglesia no tiene una liturgia así, tenemos las cartas apostólicas donde nos indican que tenemos que adorar con los 5 puntos, pero no nos indican cuáles son. Pero sí nos indica claramente que el más importante es este, la cena del Señor. Ese es el más importante. Pero no se puede hacer este si no se hacen también los demás. No se puede hacer este si no se ora primero. No se puede hacer este si no se enseña, si no se recibe la palabra primero. Entonces eso es importante en cuanto a la parte de la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que tenían hasta qué salmos iban a cantar? Los salmos que se cantaban en la Pascua era el Salmo 113 al Salmo 118. Todas las Pascuas eran las que se cantaban. Los 5 salmos. Era orden ya. Muy bien, preguntas, hermanos. ¿Me entendieron? Sí, Ranulfo. Sí, luego miraremos con más detalle en las próximas semanas, si Dios permite, que es jugo de la vid. Y hablaremos de esta diferencia. Por ejemplo, que los judíos, hermanos, cuando celebran una fiesta judía, no puede estar el jugo de la vid, no puede embriagar. Tiene que ser lo que ellos le llaman kosher. ¿Okay? Como a mí cuando fui a Israel, que los hermanos me regalaron una botellota, era kosher. Es jugo de la vid, no es vino que embriaga. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Se entendió, hermanos? ¿Sí se entendió de verdad? ¿Le gustaron las rosas las que lo recibieron? Pues alguien contestó bien. Iba a traer más, pero pues también no se puede siempre traer muchas cosas. Vamos a ponernos de pie y hagamos memoria del Cordero de Jesús. Dijo Jesús sin pecado, y lo mandaste del cielo, vino a sufrir, vino a morir, y vino a ser el Cordero. Oh Cordero, dulce de Dios, te amo, Santo Cordero, oh lávame en tu sangre y ven a ser mi grande. Vamos a prepararnos para hacer memoria. Ve la relación. La celebración de la Pascua era la misma experiencia que volvían a tener que tener los judíos por la salida de Egipto. Nosotros participamos porque salimos del mundo, de nuestro Egipto. Allá hacían memoria de la sangre en los postes y en los dinteles. Nosotros hacemos memoria de la sangre que derramó Jesús en la cruz y con la cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Allá se tomó hierba amarga que era el hisopo. Acá fue hisopo lo que se utilizó para tomar vinagre y darle de tomar al maestro, para que le amargara más todavía que lo que ya el vinagre le iba a amargar. Es hermoso poder hacer memoria de Jesús. Vamos a orar y le voy a explicar a su hermano Nico. Pase al micrófono para que lo escuchen todos y pida a Dios bendiga el pan sin levadura. Y haremos memoria por unos minutos y después cantaremos esta segunda estrofa del Cordero, haciendo memoria al cantarlo con el entendimiento. Hermano Nico. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que se nos ha dado este día, Señor. Te damos gracias que podemos levantarnos con bien y de ver este hoy amanecer. En este momento te queremos pedir que usted envíe este pan sin levadura, Señor, que cada uno debemos de tomar. Que usted nos bendiga, Señor, que recordemos lo que su Hijo hizo con nosotros en la cruz, Señor, y que usted siempre nos siga bendiciendo durante este día, Señor. Y eso es todo lo que te pedimos y te lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Dice la Escritura que cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mientras seguimos haciendo memoria del Maestro, de Jesús, cantemos la segunda estrofa que nos ayudará, si lo cantamos con entendimiento, a experimentar otra vez su sacrificio. Padre Celestial, te damos gracias por el jugo de la vid que hemos de tomar para hacer memoria de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, la cual fue derramada como una libación por cada uno de nosotros. Al tomarla, te damos gracias porque hacemos memoria y recordamos el pacto que hicimos con tu Hijo y contigo. Y al hacerlo, Padre Celestial, también recordamos la bendición que nos diste al redimirnos de la esclavitud del pecado. Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas para que lo hagamos con decencia y que no lo tomemos con indignidad para no traer juicio sobre nosotros. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si cantamos la última estrofa con el entendimiento, podemos continuar haciendo memoria de la razón de nuestra existencia, del estatus de perdición que teníamos antes de ser miembros de la iglesia y que ahora fuimos por su gracia llamados. Acompáñanos. Perdido yo, debí morir, pero tu gracia recibí, llamado fui a tu redil, y te amaré gran poderoso.
recordar nuestra confianza en Jehová mientras ofrendamos, y después de ello daremos una oración para pedirle a Dios bendiga y santifique la ofrenda. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia, como es el cielo más alto que la tierra, sus pensamientos más altos son que los nuestros, y sus caminos nuestros caminos no los son. Echa tu ansiedad sobre él, cuida de ti. Él no te dejará ni te desamparará. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Nuestro camino, nuestra verdad y vida es Él. Vamos entonces también a dar gracias por la ofrenda que se está recogiendo. Creemos que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda buena obra, y creemos que Él, que nos da la semilla para sembrar en este momento, también multiplicará nuestra sementera para tener mucho más de lo que tenemos hasta el día de hoy, porque la realidad es que estamos siempre con las manos llenas. Voy a suplicar a su hermano Tony se ponga de pie y pida a Dios bendiga la ofrenda en el micrófono. Gracias, hermano. Oremos. Gracias, Padre. Sabemos que usted es santo, nuestro Dios. Queremos pedirle a nuestro Dios que bendiga la ofrenda y que cada uno de nosotros apartamos para ese propósito, para su amada iglesia, para que su evangelio siga siendo predicado y sea enseñado por sus maestros, donde luego hablan su palabra a nuestro Dios y nos enseña. Gracias por la ofrenda, gracias por el corazón de cada uno de nosotros que hemos ofrendado en este día, que lo hayamos hecho con el verdadero amor de nuestro Dios a su obra. Bendiga la ofrenda, bendiga a todos aquellos que la necesitan, Padre Santo, y siga bendiciendo a su amado reino. Entonces lo pedimos, siempre lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar lugar a los niños que están un poco más pequeños. Va a haber una hermana que los va a cuidar en sus salones. Damos gracias por mantener el orden del servicio hasta este punto. Así le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Leno, que nos verá una oración. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas.